Bueno, ahí estamos grabando. Bueno, y lo que tenemos para hoy es como un cierre, digamos, nosotros con Florencia armamos esto pensando sobre todo, digamos, desde lo más sociológico, digamos, pensar cómo se conforma un modo de vida social justamente a partir de esa dimensión sacrificial que implica toda vida social, eh, pero también pensada esa dimensión sacrificial desde el lugar de las sociedades que requieren, digamos, como un requerimiento de la vida social, llevar adelante un duelo, digamos. Por eso también aparecía la dimensión de la violencia como algo que inscribía no solamente la cuestión del sacrificio, ¿no? Entendiendo que el sacrificio implica ese acto de violencia originaria, sino la violencia también como un modo de pensar qué ocurre en sociedades que no realizan el duelo. Eh, y, y por eso también el inicio de este módulo a partir del texto de Durkheim, ¿no? Porque el texto de Durkheim tiene la particularidad de que puede leerse como un tratado del duelo, como un tratado del duelo colectivo, de la necesidad del duelo colectivo. De hecho, en varias ocasiones, es un texto muy extenso, digamos, en varias ocasiones Durkheim remite a la dimensión del duelo para explicar esas condiciones de la formación de la vida colectiva, tal como la piensa Durkheim a partir de esa religancia que es lo religioso. Eh, y para cerrar, que vino bien estas inquietudes y dudas que tenía Florencia, digamos, con sus otras actividades, eh, vino bien que haya quedado como cierre este encuentro, porque es un encuentro que concretamente yo quería desarrollarlo a partir de la dimensión específica del duelo y tomando en este caso singular el duelo ante la muerte, ¿no? El duelo a grandes rasgos siempre es una elaboración, un trabajo de la pérdida. Algo de esto tienen que seguramente haber visto con, con Florencia a partir de algunas notas de Freud en Duelo y Melancolía, ¿no? Ese trabajo de la pérdida que implica hacer un duelo. Eh, pero bueno, uno después conoce diferentes variantes del duelo. El duelo ante la pérdida de un ser querido, la muerte, pero también el duelo ante una separación de una pareja o un irse a otro lugar, digamos, algo que también va a aparecer aquí, ¿no? El tener que irse del lugar en el que creció, la ciudad en la que nació, o irse de la casa familiar en la que nació porque decide uno o una vivir solo o sola o con otras personas pero fuera del ámbito familiar. Todos esos movimientos implican el duelo. Y en ese sentido, una característica del duelo es que el duelo es un movimiento, hay algo que se mueve en todo duelo. Y el duelo eh, tiene también el carácter del don, ¿no? Y acá aparece la dimensión, si se quiere, sociológica, ¿no? que Durkheim notó muy bien para caracterizar el duelo, ¿no? El duelo implica un dar. Y si no se hace el duelo, una de las cuestiones fundamentales es que quedamos imposibilitados del dar, quedamos imposibilitados de ese registro del don, ¿no? Hay un texto del que no voy a hablar hoy, pero lo menciono,
porque lo tuve muy presente por situaciones personales en este último tiempo. Un texto de Roland Barthes, que es cuando Barthes hace el duelo por la muerte de su madre, ¿no? Y escribe un texto muy, muy bello. Son una serie de fragmentos que son sus propias anotaciones, ¿no? Se llama de- Diario de duelo, creo. Sí, diario de duelo. Son las anotaciones que iba teniendo día a día frente al fallecimiento de su madre. Y son anotaciones muy breves, es un pensamiento que le venía. Pero lo interesante de ese texto, y por eso lo menciono, es que inscribe muy bien el carácter del don, el don como necesidad también de hacer el duelo, porque el duelo es ir anotando esos fragmentos. No es mucho más que eso, ¿no? Barthes en ese texto por momentos dice, no estoy ni deprimido ni contento, no estoy nada, estoy haciendo un duelo. No, no, uno a veces piensa que, o se suele pensar, ¿no? Que el duelo es quedarse tirado, y en realidad el duelo es no tengo nada, pero justamente esa es la cuestión, ¿no? ¿Qué hago con ese movimiento que es estar en esa nada, digamos, donde en el caso de Barthes solamente podía hacer anotaciones? Pero es un texto, el de Barthes, ese diario de un duelo, un texto moral, ¿no? Un texto que podría darse en clases de ética en filosofía, digamos, ¿no? Porque lo que le preocupa a Barthes ahí es la constitución del ser moral, ¿no? Y, y la idea que se obtiene de ese libro es que el duelo, por supuesto, que está en relación con la ausencia, es una elaboración de la pérdida, pero sobre todo, lo que puede leerse en ese libro es que el trabajo del duelo tiene como finalidad la constitución de un ser moral, la constitución de una conciencia, vamos a decirlo concretamente, ¿no? Tener conciencia de la muerte, que es algo que va a aparecer en lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Esa es la dimensión, me parece, fundamental de un duelo. Y por eso yo elegí para este cierre del módulo, que casi no fue cierre, pero que al final eh, logramos que termine, eh, digamos, porque la temática implicaba también cerrar un poco el módulo. Elegí la cuestión de la muerte porque me parece que es una cuestión que involucra la dimensión del duelo desde el carácter concreto de la pérdida. Y, y entonces, la pregunta, que es una de las preguntas, quizás lo sepan hasta, digamos, por intuición, digamos, es una de las preguntas filosóficas fundamentales, ¿no? La muerte, ¿no? La pregunta por la muerte es una de las preguntas filosóficas fundamentales. Y yo cuando era más chico, cuando estudiaba filosofía, me hacía como una pregunta que por ahí era medio tonta, pero era por qué digamos, estaba esa pregunta fundamental en toda la filosofía sobre la muerte y no había una pregunta concreta, digamos, sobre la vida. Por supuesto que hay filósofos vitalistas, pero la idea de la vida como pregunta no aparecía tanto, digamos. En cambio la muerte sí. Y leyendo, sobre todo el texto de Byung-Chul Han, que voy a presentar hoy, eh, empecé a entender, digamos, que la pregunta por la muerte es la pregunta por la vida también, ¿no? Y entonces ahí volví a mi viejo amor, digamos, al personaje que hizo que alguna vez decida estudiar filosofía, más allá si es algo bueno o malo, eso en mi vida, que es Nietzsche, y a una idea de Nietzsche que siempre recuerdo y que cito en diferentes lugares, pero sin volver al texto, que es la idea de morir a tiempo.
Una idea de Nietzsche que aparece en Así habló Zaratustra y específicamente en el pasaje de la muerte voluntaria. Y Nietzsche declara en Así habló Zaratustra la muerte voluntaria, que no significa el suicidio, digamos, o algo por el estilo, sino que la muerte voluntaria viene a indicar el tener la decisión de morir, que es bien distinto a matarse, digamos, ¿no? Tener la decisión de morir, y por eso Nietzsche exclama y lo pone entre signos de exclamación, digamos, en la voz del profeta Zaratustra, exclama el morir a tiempo. Pero para Nietzsche, sin embargo, digamos, quien no vive a tiempo, nunca podrá morir a tiempo. Esa es como la idea central de ese texto sobre la muerte voluntaria. Quien no vive a tiempo no puede morir a tiempo. Y entonces Nietzsche concluye que la muerte no es todavía una fiesta, ¿no? Introduzco esto, va a ser importante para pensar tanto a Byung-Chul Han como a Jean-Luc Nancy en lo que dicen, ¿no? La muerte no es todavía una fiesta, dice Nietzsche, y entonces hay que pensar con Nietzsche que morir a tiempo es consecuencia de vivir a tiempo. Se puede morir a tiempo si se vive a tiempo. ¿Qué significaría entonces vivir a tiempo, según Nietzsche? Bueno, sentir la fuerza de la vida. Lo que reclama Nietzsche en ese aspecto es una potencia de vivir, una potencia de vida para los hombres del porvenir, podríamos decir. Entonces, podemos pensar, digamos, y sobre todo si estamos en ese texto fundamental que es Así habló Zaratustra, podemos pensar a la muerte como un acto de decisión, que es una voluntad de morir. Esa sería la idea de muerte voluntaria. La muerte es un acto de decisión, que es una voluntad de morir. Por supuesto que voluntad es un término bien específico y con mucho peso, mucha carga en el pensamiento de Nietzsche. Pero este acto de decisión, como voluntad de morir, no es para acabar con la propia vida, sino para vivirla en su plenitud. Entonces, para Nietzsche, morir a tiempo es no quedarse con la vida que espera la muerte. No tener una vida que espera la muerte, sino, como al contrario de ello, es dar cuenta de una vida en la que la muerte es lo por venir, ¿no? Algo que también es una idea que va a aparecer mucho en el textito de Jean-Luc Nancy, ¿no? La muerte es lo por venir, ¿no? Una vida en donde la muerte es lo por venir. Entonces, se trata, podríamos decir con Nietzsche, de la voluntad y la fuerza de aquellos seres que quieren hacer de la muerte una promesa. Pero pueden hacer de la muerte una promesa porque se han realizado en la vida, porque han realizado su vida. Entonces, esa muerte voluntaria, ese morir a tiempo, es una muerte por venir, ¿no? Una muerte siempre en su venida, una promesa, en contraste a una vida en espera, ¿no? A una vida sometida, vamos a decirlo bien con Nietzsche, una vida sometida a la espera de su muerte. Eso sería una vida que no vive a tiempo, digamos. La vida que simplemente espera la muerte. Y entonces vivir a tiempo significa no reposar en esa espera de la muerte, sino vivir su eterno porvenir. Esta idea de Nietzsche, ¿no?, de una vida que no tiene que esperar la muerte, sino vivir, porque la muerte es lo siempre a venir, es quizás la idea fundamental que muy bien lee Byung-Chul Han, que traspasa
la historia del pensamiento filosófico. La idea de que la muerte es lo que da vida, ¿no? Por eso también decía antes de que la pregunta filosófica por la muerte, como esa pregunta que ha insistido a lo largo de todas las filosofías, es en realidad una pregunta por la vida, digamos. Y no sé si tuvieron el tiempo y las ganas de leerlo, ¿no? Pero Muerte y Herida, el textito de Byung-Chul Han, que está en Caras de la Muerte, del que voy a hablar ahora, todo el libro Caras de la Muerte, digamos, pero nosotros hablaremos especialmente de Muerte y Herida. Además de ser un texto poéticamente bello, ¿no? Han tiene esa particularidad de escribir muy bien y muy agradablemente. Es un texto para quienes están familiarizados, ¿no? Por esta moda de leer a Byung-Chul Han, digo moda no despectivamente, me parece muy bien que se lo lea. Es alguien que ha logrado desde la filosofía, en un tono, si se quiere, de divulgación, pero sin perder el registro de las fuentes, del pensamiento, ha logrado condensar muchas condiciones críticas del pensamiento contemporáneo, de la vida contemporánea. Pero particularmente Caras de la Muerte es un libro cuyo trabajo con las fuentes filosóficas es mucho más arduo y es un libro bastante más complejo para la lectura que los otros libros a los que quizás estamos más acostumbrados de Byung-Chul Han, ¿no? Porque hace un recorrido muy concreto y muy certero sobre algunos filósofos que son difíciles de leer, como puede ser Hegel, Levinas, Heidegger, pero siempre para tratar de condensar un pensamiento propio, y me parece que a lo largo de todo el libro, lo que logra dilucidar sobre la muerte y sobre lo que significa un duelo por la muerte, tiene una implicancia muy profunda para el pensamiento contemporáneo y para el pensamiento social, ¿no? Para este pensamiento de ubicarnos, digamos, en las transformaciones justamente de los vínculos y los afectos en nuestras sociedades contemporáneas, sobre todo por algo que va a aparecer en este texto de Muerte y Herida, lo problemático que es en el mundo social hacer un duelo, ¿no? Como que no nos está permitido el duelo, ¿no? Pero no solamente en cuestiones laborales, digamos, de que hay que ir a trabajar, sino que les habrá pasado a todos, a todas alguna vez, ¿no? Se separan de una persona que se quisieron mucho y enseguida aparecen los amigos o las amigas, dale, salgamos, hagamos algo. Y como si no estuviera permitido que podamos estar llorando, ¿no? Que es una de las ideas que aparece muy bien en Han, ¿no? ¿no? Como si quedara mal, decir, no, me quiero quedar solo acá llorando, nada más que eso. No tengo ganas de ir a tomar una cerveza y no llorar. Y Han atraviesa ese punto, digamos, y también es interesante el título del libro, Caras de la Muerte, porque implica pensar algo, que es, la muerte no tiene un solo rostro. Y sobre esos diferentes rostros de la muerte y de las muertes que tenemos que afrontar, de las muertes que se nos hacen conciencia, va a decir Han, hay que estar frente a esos rostros, hay que estar frente a esas diferentes caras de la muerte. Y es un libro, o al menos principalmente el textito Muerte y Herida, que sirve mucho para pensar a partir de estas indicaciones de Nietzsche que mencionaba antes, sobre el morir a tiempo. Porque Han dice, y
Y les leo esta oración porque me parece fundamental para entender casi todo lo que quiero decir hoy. Dice, la muerte no es un punto final, sino el punto cero de la vida, donde ésta comienza. La muerte no es un punto final, sino el punto cero de la vida, donde ésta comienza. Quedémonos con eso ahora porque después se va a entender, sobre todo también cuando pensemos el lugar de la partida que propone Jean-Luc Nancy, se va a entender muy bien qué está diciendo Hunt con esto de la muerte, digamos, como el comienzo de la vida. Y entonces lo que va a argumentar Han es que la manifestación de la muerte, ¿no? Manifestación lo está diciendo acá en el sentido fenoménico, ¿no? Lo que se manifiesta, ¿no? La aparición de la muerte es una apariencia necesaria, dice Han, que posibilita que la vida sea lo que es. Si nosotros nos quisiéramos meter en el lenguaje filosófico más concreto, digamos, lo que está diciendo Han es, la muerte es la apariencia que permite la esencia de la vida. ¿No? La muerte es la apariencia necesaria que posibilita que la vida sea lo que es. ¿No? Ahí está el carácter, en ese sea lo que es, está el carácter de la esencia. Entonces, la muerte es la apariencia que posibilita que la vida sea esencial. Y ahí es donde Han va al punto de que si es una manifestación, si es un fenómeno, digamos, que se manifiesta, la muerte, entonces es un fenómeno de lenguaje y por lo tanto la muerte tiene que ver con la historia. La muerte no es, insisto, un punto final, va a decir Byung-Chul Han, sino que tiene que ver con la historia, tiene que ver con todo lo que es la historia. Y entonces lo que corresponde en tanto fenómeno del lenguaje, dice Han, es darle a la muerte la palabra. Y para darle a la muerte la palabra, en el texto Muerte y Herida, específicamente, Byung-Chul Han comienza contando una anécdota que cuenta a su vez en sus clases Theodor Adorno, que contaba en sus clases Theodor Adorno, donde Adorno señala que cuando era niño vio pasar un camión cargado de animales muertos y ante semejante experiencia se preguntó, ¿qué es eso? Adorno ve pasar un camión cargado de animales muertos y se pregunta, ¿qué es eso? Ante esa anécdota, Han va a decir que la muerte provoca un agujero en el saber. Ante esa cara de la muerte, nos preguntamos qué es eso, ¿no? Es decir, hay algo que ya no vamos a poder saber, ¿no? Provoca un agujero en el saber. Y Han dice, revela la fragilidad de nuestro saber. Revela lo frágil que es nuestro saber. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué Han está pensando esto? Porque dice que constatar, y esto que voy a comentarles de Han me parece fundamental, digamos, cualquier persona que haya atravesado una relación directa con la muerte de un ser querido, es fundamental esto que dice Han, dice que constatar la existencia de la muerte, porque uno no sabe que la muerte existe hasta que efectivamente la ve como adorno, digamos, y se pregunta, ¿qué es eso? Constatar la existencia de la muerte es tener conciencia de la muerte. Tener conciencia de la muerte. Y tener conciencia de la muerte exige pensar en la muerte. Pero tener conciencia de la muerte y la exigencia de pensar la muerte determina a asumir la experiencia de la muerte y reivindicarla a la vez. ¿No? Reivindicar la muerte como tal. ¿Qué quiere decir reivindicar la muerte? Saber que está ahí, que siempre está ahí y que se arrima. Acá, si lo queremos leer así,
tenemos una forma, de otro modo, pero una forma del morir a tiempo de Nietzsche, ¿no? Esa muerte por venir. No espero la muerte, pero tengo conciencia de ella. Entonces, Han dice, tener conciencia de la muerte es admitir, en definitiva, que la muerte es lo que nos permite pensar, lo que nos da el pensar. Entonces, va a decir Han, o podemos pensar, mejor dicho, a partir de estas ideas de Han, que la muerte en la conciencia, es decir, tener conciencia de la muerte, es una instancia aporética, porque la conciencia a partir de ese momento ya no puede permanecer igual. O dicho más humanamente, ya no podemos ser los mismos una vez que tuvimos que ver la cara de la muerte, digamos. Ya no podemos ser iguales. Entonces, dice Han, la conciencia, a partir de ahí, a partir de esa pregunta de Adorno, ¿qué es eso? ¿No? A partir de que ve la muerte, es como que se queda mirando hacia adelante a la muerte. La conciencia ya no puede desplazarse hacia otro lugar. Queda siempre mirando a la muerte. Y es ahí donde Han va a decir que a partir de este lugar de la conciencia, como mirando hacia adelante, siempre a la muerte, es ahí donde se expresa la muerte como un trabajo de duelo. Ahí Han encuentra la dimensión del duelo. Porque lo que significa esto para la conciencia es la captación de la experiencia de la muerte como la de una pérdida absoluta. Es decir, captar que hay algo que ya no va a estar nunca más demanda un trabajo inusual de superarlo, dice Han. Poder comprender que hay algo que ya no va a estar más es un trabajo de superación, podemos decir infinito, pero en realidad se ajusta más a la temática del duelo, es imposible. Es un trabajo inusual de superación. Hacer el duelo, en ese sentido, es un trabajo con la imposibilidad. Y, y por eso Han lee algo muy, muy puntual, que a mí me pareció muy interesante como lectura que aporta Han. Lee la dialéctica de Hegel como un trabajo de elaboración de duelo. Vamos a ver que Han va a decir, Hegel y Heidegger en realidad no están colaborando, por decirlo así, en la posibilidad de hacer un duelo. Pero la dialéctica se puede leer como un trabajo de elaboración de duelo. Ahora vamos a ver por qué dice que no están haciendo el duelo en definitiva, pero ¿por qué en Hegel la dialéctica sería un trabajo de elaboración de duelo? Bueno, Han dice porque Hegel busca en ese movimiento dialéctico el restablecimiento de la totalidad. Es decir, la necesidad de la filosofía de Hegel, la necesidad en el sentido por qué se necesita la filosofía. Entonces, la necesidad de la filosofía para Hegel, dice Han, es la de la unificación de la vida con la muerte. Necesitamos la filosofía, podría decir Hegel, para poder unificar la vida con la muerte. Y en esa totalidad que Hegel recupera, ya nada se pierde entonces. Ya no hay pérdida. Esto que plantea Han me parece maravilloso. Dice, en la dialéctica de Hegel, donde se restablece la totalidad, se unifica la vida con la muerte y entonces
ya nada se pierde. Lo que queda es el infinito abierto por la finitud de la muerte. El infinito abierto por la finitud de la muerte. Por eso es necesaria la dialéctica, dice Hahn. Porque queda para siempre abierto el infinito ante la finitud que nos significa la muerte. La dialéctica se vuelve necesaria, en este sentido que le otorga Hegel, porque es el reaseguro absoluto contra la pérdida. Por eso, Byung-Chul Han va a decir, Hegel, en definitiva, no puede hacer el duelo y lo que hace es anular a la pérdida en el todo. Está diciendo Han, la dialéctica es un trabajo de duelo, pero hace eso inscribiendo la totalidad, inscribiendo el absoluto, tapando la pérdida, por decirlo de algún modo. Anula la pérdida en el todo, dice Han. Entonces, no nos es posible hacer el duelo a partir de la dialéctica de Hegel, aunque es un trabajo de duelo, dice Han. Entonces, busca en Heidegger, ¿no? Heidegger fue uno de los grandes pensadores que tuvo la dimensión de la muerte, digamos, como aquello a ser pensado, ¿no? La dimensión de la angustia que expone en Ser y Tiempo tiene que ver justamente con pensar esa finitud del ser para la muerte, el ser que es arrojado. Y es interesantísimo leerlo desde ese lugar, ¿no? No sé si alguien tiene o tuvo hijos chicos, digamos, o sea, más allá de la edad que tengan ahora, cuando eran chicos, a mí me pasó más o menos cuando Gonzalo, mi hijo, ahora tiene 9, cuando tenía 5, más o menos, que hizo su primera pregunta acerca de la muerte, que es, a mí no me dice papá, me dice Esteban, y a la mamá le dice Cristina, no le dice mamá. Entonces me dijo, Esteban, ¿vos y Cristina se van a morir? Y yo le expliqué lo que cualquiera le puede responder a un niño, bueno, sí, pero falta un montón, tonterías, digamos. Pero se le llenaron los ojos de lágrimas al escucharme nada más, ¿no? Es el reconocimiento de que hay algo que va a faltar, ¿no? Es ese reconocimiento que hace un niño siempre, cuando tiene 5 o 6 años, es fundamental, digamos, para pensar esto que plantea Han, ¿no? Es el empezar a tener conciencia de la muerte. Y Heidegger, en su idea del ser para la muerte, expresa muy bien esto, esa finitud, digamos, que el reconocimiento, el tener conciencia de que somos finitos en este infinito, ¿no? Como decía Han sobre Hegel. Y entonces Han lo toma Heidegger también para pensar, para reflexionar acerca del duelo ante la muerte. Y va a decir Han que en Ser y Tiempo, en ese libro que les mencioné hace un ratito, lo que se comprende es que la muerte revela el interés del sí mismo. La muerte revela el interés del sí mismo. Es decir, para Heidegger, la angustia ante la muerte y la decisión de afrontar esa angustia forman al sujeto que a partir de entonces puede asumirse y afirmarse con el carácter de un yo. ¿No? Es casi esto que les contaba, digamos, con el ejemplo de mi nene, ¿no? La angustia ante la muerte, afrontar eso, forma un sujeto que puede decir, acá estoy yo, ¿no? Se afirma el sí mismo para Heidegger ante ese conocimiento de la finitud que significa el ser. Entonces, ¿qué significa que la muerte hace fuerte al yo? Dice Han, bueno, significa que le revela
una conciencia. Kant dice, esta es la tesis heroica de Heidegger. Heroica lo dice en el tono de lo que está haciendo Heidegger es proponer un héroe, ¿no? Aquel que puede hacerse ante la muerte, aquel que puede hacerse a sí mismo al enfrentar la angustia que le significa la muerte, ¿no? Por eso le llama la tesis heroica de Heidegger. ¿Qué implica esto? Y acá recordemos que yo les decía antes que Kant empieza, para que tratemos de ir llevando el hilo, ¿no? Kant empieza el libro Caras de la Muerte diciendo la muerte no es un punto final, sino el punto cero de la vida donde ésta comienza. Kant va a decir, si tomamos en consideración esto de Heidegger, esto que Heidegger establece en Ser y Tiempo, lo que tenemos es que la muerte, entonces, no sería el final del yo, sino el estado en el que éste comienza. Hay yo, hay sí mismo, para Heidegger, nos está diciendo Kant, porque se enfrenta a la angustia de la muerte, ¿no? La muerte sería el comienzo de la vida. En términos de Heidegger, sería algo así como que el yo se cubre de la nada, haciendo propia a la muerte. Es como si quisiera controlar el sí mismo, esa nada, apoderándose de la muerte. Y eso, esa tesis heroica, como la llama Hahn, de Heidegger, Hahn la contrasta con otra de un filósofo que fue en sus inicios bastante heideggeriano, que es Emmanuel Levinas. Y en el caso de Levinas, nos dice Hahn, tenemos que se concibe la experiencia del morir como aquello que pone al sí mismo en relación con lo que trasciende al yo. Ya no tendríamos al yo que se apropia la muerte para fortalecerse, sino que lo que viene a significar la muerte para Levinas es poner al sí mismo en relación con lo que lo trasciende. Entonces, dice Hahn, entre Heidegger y Levinas lo que tenemos son dos posiciones antagónicas ante la dimensión del duelo. Para Heidegger, el yo se hace fuerte ante la muerte, fagocitando de ese modo la pérdida, podríamos decir. Es decir, Heidegger cierra el duelo, lo concluye, como también pasa con Hegel, nos dice Hahn. En cambio, lo que tenemos con Levinas es una evocación de una ética del duelo. Es decir, con Levinas, esa ética del duelo se conforma a partir de un estar atento a la muerte, que es estar dispuesto a la pérdida. Estar dispuesto a una vida que se desfonda. Y esto es interesante, digamos, en la lectura que hace Hahn de Levinas. Estar dispuesto a la pérdida es estar dispuesto a una vida que queda desgarrada a partir de entonces y que demanda la renuncia a sí mismo. Si Heidegger concluye el duelo, porque el sí mismo se forma, se hace frente a la angustia de la muerte, para Levinas, el estar dispuesto a la muerte, el estar dispuesto a la pérdida, perdón, en tanto se está atento a la muerte, implica la renuncia a sí mismo. Si pensamos un poquito con los encuentros anteriores del módulo, lo que tenemos acá es la dimensión del sacrificio articulada a la de duelo. Renunciar a sí mismo es un sacrificio, es sacrificial, es la renuncia que
pensaba Durkheim también, y que en Durkheim se enlaza con la dimensión del duelo. La renuncia a la individualidad en pos del reconocimiento colectivo y hacer el duelo sobre esa pérdida, digamos. Dame un minutito, Germán, y entonces, si tomamos en cuenta esta cuestión del sacrificio, si la pensamos, insisto, con las cuestiones que hemos visto anteriormente en el módulo, y si pensamos que el sacrificio se relacionaba con la condición de la donación, del don, lo que podemos leer a partir de estos contrastes que va evaluando en la conformación del duelo Hahn, es que el contraste sobre todo entre esta posición de Levinas y la de Heidegger, y también podríamos decir la de Hegel. Hegel y Heidegger cierran el duelo. Levinas lo entiende como una herida abierta, que es como lo quiere proponer justamente Hahn, y por eso este texto se llama Muerte y herida. Lo que tenemos es que es adquiriendo la pérdida, asumiendo la pérdida, que nos es posible darse al otro, que nos podemos dar al otro. En tanto podemos asumir la pérdida, nos es posible dar al otro. Acá podríamos pensar esta idea tanto en el duelo por la pérdida de un ser querido o por una muerte, digamos que es de lo que nos estamos refiriendo, pero también en una separación de una pareja. Nos podemos dar al otro justamente cuando asumimos la pérdida. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué es la ética del duelo de Levinas que está retomando Byung-Chul Han? Que si no hay duelo, y esto también lo podemos pensar desde Durkheim, si no hay duelo, sin elaboración de la pérdida, no es posible el lazo social, no es posible la relación con el otro. Es decir, por el duelo es que puedo ser para los otros, porque hago un duelo es que puedo ser para los otros. Si no hago el duelo, si lo cierro, estoy en el sí mismo. Ahora continúo, Germán. Sí, buen día, Esteban. Me quedaba una duda, me quedé con la imagen de tu hijo, que es el hijo de todos, y falta mucho que uno les dice para calmarlo en la angustia. Y en mi experiencia, después cuando ese chico crece y los padres se van, queda el falta mucho para lo que todavía le queda a uno, ¿no? Ahora, ese falta mucho que de alguna manera aguanta la angustia, cada vez más se va achicando. Entonces, me queda la duda de cómo Heidegger resuelve este achique de las posibilidades de ese yo que reafirma en una etapa de la vida, pero que después es cada vez más difícil de sostener. Sí, no, tenés toda la razón. No sé si Heidegger podría dar una respuesta a eso. Sí, lo que podemos decir es, en Ser y Tiempo, la dimensión que toma, la dimensión fundamental que toma la idea del ser para la muerte, es la dimensión del reconocimiento de la finitud, ¿no? Esa finitud después se puede ver más acotada, pero es el reconocimiento de la finitud lo que permite, digamos, la vida del ser, por decirlo de algún modo, digamos. Claro, sería algo así como que la conciencia de muerte vivifica la vida, digamos, fortaleza da fortaleza a esa voluntad de vivir, digamos, ¿no? Da una voluntad de vivir justamente el tener conciencia de la finitud, claro, para decirlo bien a los Heidegger. Claro, claro. Como que fortalece, digamos, de alguna manera dignifica y fortalece y sí, exactamente. Esta capacidad incluso de dar, de considerar al otro, ¿no? Me parece que viene por ese lado. Sí, exactamente. De todos modos,
para continuar, digamos, con una respuesta que podríamos hacer desde Heidegger, en Ser y Tiempo es muy escuetamente, o contra escuetamente dicho, esa podría ser la idea. Pero los textos más bellos de Heidegger son los del final de su vida, justamente, ¿no? Cuando Heidegger empieza a pensar ya la idea del pensamiento, que fue la idea que lo involucró filosóficamente durante toda su trayectoria como filósofo, la empieza a buscar más en la idea de la meditación, y empieza a ir por ese lado Heidegger. Ahí, digamos, lo que uno puede leer, esto lo estoy pensando ahora, ¿no? En lo que uno puede leer en Heidegger, porque inscribe la dimensión de la meditación, del requerir, ¿no? Estoy pensando en textos como Serenidad, los últimos de Heidegger. La dimensión justamente de la serenidad lo inscribe en su vuelta al campo, ¿no? Heidegger nace en el campo, se va a la ciudad, digamos, pero ya siendo un señor mayor, vuelve al campo y ahí empieza con todos estos textos, serenidad, meditación. Bueno, está el Camino de Campo, digamos, que es un texto muy poético de Heidegger. Y creo que ahí, digamos, es esto que Germán notaba, digamos, bueno, esa finitud se hace más acotada. Heidegger la estaría revelando justamente en esos textos a partir de la dimensión de la serenidad y del requerir, ¿no? Ahí aparece, Heidegger se va un poco de la dimensión de la temporalidad tal como la había pensado en Ser y Tiempo, y en esos textos piensa la temporalidad a partir de un requerir, pero es un requerir justamente de lo sereno, ¿no? De lo que Byung-Chul Han en uno de sus textos llama el aroma del tiempo, ¿no? El tiempo de la demora, el poder quedarse demorado, el no tener que estar todo el tiempo activo, ¿no? Que Heidegger le adjudicaba el tiempo de la técnica, que es lo que Han llamaría la hiperproductividad de las sociedades del rendimiento. El quedarse demorado en el tiempo sería, de algún modo, insisto, es una lectura que estoy haciendo ahora en el aire, sería de algún modo el darse tiempo en esa finitud que se acota, ¿no? Claro. Podríamos hacer esa lectura, digamos, intentando dar una respuesta desde Heidegger a esa inquietud. Ahí se ve con bastante claridad en esto último que dijiste. Y te tiro otra idea para que la desarrolles ahora o al final de la clase si querés, porque no te quiero sacar del eje, pero me quedé pensando no sé si las religiones en general, pero por lo menos sí las religiones de raíz judaica, que prometen una vida después de la muerte, de algún modo no vienen a dificultar a nivel cultural el desarrollo de un duelo, porque es como que esa pérdida que involucra el duelo, desde un pensamiento religioso nunca sería definitiva. Hay como una especie de curita que nos ponen, pero bueno, te lo dejo como una idea para cuando quieras en algún momento de la clase. Me interesaría ver cómo podría pensarse. Dale, está bueno eso porque aparece en lo que va a ser el final de nuestro encuentro en Jean-Luc Nancy, eso. Y aparece además, les adelanto, después vamos a hablar de eso, el texto de Jean-Luc Nancy es una conferencia que da para niños de una escuela primaria de Francia, niños de 11, 12 años, sobre ese título, qué significa partir, y terminan hablando de la muerte, y los niños le hacen muchas preguntas, con muchas inquietudes, pero muy interesantes, sobre la muerte, y una de las inquietudes que plantea una niña es justamente esta, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos dicen que vamos a reencarnar, o la resurrección, ¿no? Nancy le hace esa distinción, porque la niña no lo plantea ni siquiera en las religiones como Germán, sino en los pueblos originarios, donde no la resurrección, sino la reencarnación es una creencia muy profunda. Pero bueno, lo dejamos para cuando veamos Nancy, que lo dice mejor. Dora, ¿vos querías decir algo?
Sí, lo que pasa es que por ahí me voy como para otro lado, por eso después dije, no, yo lo único que voy a decir es que me quedo pensando o en dónde entra el lugar de lo inesperado, ¿no? Porque si el sí mismo se reafirma ante la condición o la concientización de la muerte como advenimiento, de lo inesperado, ¿dónde entra? Porque es como, lo siento, o lo que leí a Bull Chung Han me faltó por problema de la impresora de las 2 últimas hojas. Pero, ¿dónde entra? Es como que, no sé cómo explicarlo, es lo inesperado ante la muerte que, de un hecho. Puede ser de una persona, puede ser de algo que pasa en la vida. ¿Dónde entra ahí? Es mi pregunta, me lo pregunto, porque eso existe también. No es, no es directo, lineal, no sé cómo explicarlo. A ver, sí, creo que entiendo. Primero, Perdón, ¿no? Pero no no, sí. quería, no Ujú. quería confundir, perdón. No, no, está bien. Primero, lo que esto que decís, digamos, de la afirmación del sí mismo ante la conciencia de la muerte, es lo que Han le adjudica a Heidegger, y Han lo que está diciendo justamente ahí es, Sí, ahí no hay cierre del duelo, mejor dicho, ahí hay cierre del duelo, ¿no? Y el duelo es justamente un trabajo que no tiene un tiempo, que no se puede clausurar, ¿no? Es la posición a la que quiere ir Han. En cuanto a lo inesperado, primero, estamos hablando de la muerte como algo, como fenómeno genérico, y no la muerte de alguien, digamos, sí, de alguien particular. Entonces, la muerte como fenómeno genérico, podríamos coincidir con todos los filósofos, digamos, que es algo esperado, digamos, justamente. Se toma conciencia de la muerte en tanto sabemos que es algo a lo que se llega. Vamos a ver ahora que justamente estos filósofos nos dicen no es el lugar de arribo, sino que es el punto de partida, pero tenemos conciencia de que de esa finitud, digamos. Eh, Después, uno por supuesto puede ser inesperada una muerte particular, una muerte Claro, de alguien, eso, digamos, pero no es lo que estamos tratando de pensar. De todos modos, si quisiéramos ubicar dentro del marco de una reflexión genérica sobre la muerte, el manto de lo inesperado, es en aquello que presentaba de Nietzsche al inicio, ¿no? En ese morir a tiempo, que es la muerte como un porvenir, ¿no? Y en ese porvenir, que es siempre su venida, esa venida, digamos, como forma de, de expresión, es siempre inesperada, digamos. claro. Siempre tiene, yo creo que también parte de la singularidad de la muerte, ¿no? No ya como estado que dignifica o vivifica la vida, por decirlo repetidamente, es parte de esa cuestión azarosa, es parte de la muerte también, de lo inesperado, ¿no? Me parece que es intrínseco a la muerte esa condición de azar, Sí, por eso lo planteaba con esa idea claro, de Nietzsche, porque en estar siempre en su venida, la muerte, como una promesa, es algo que puede ocurrir en cualquier momento, y sin embargo, vivir significa demorarlo a ese momento, ¿no? claro. En ese sentido, lo inesperado, como dice Viana, es intrínseco al vivir, digamos, en esa demora de la muerte. Y por eso, para retomar un poco lo que estábamos, por eso la necesidad del duelo, digamos, por eso el requerir el duelo, posibilidad de darse a los demás, a los otros, ¿no? Como dice Han, tomando la ética del duelo de Levinas, ¿no? De poder darse al otro del momento en que puedo hacer un duelo.
Entonces, esa ética del duelo que Han presenta a través de Levinas es una ética del don, en definitiva, en la que se expresa que si se elabora la pérdida y si se hace el duelo, es posible ofrecer algo al otro, darse, obsequiar, digamos. Acá un paréntesis. Fíjense que hay, no, va a parecer gracioso, pero no lo es porque he escrito sobre eso bastante. Hay personas que no saben regalar, ¿no? Que hacen malos regalos. ¿No? Todos nos hemos cruzado con personas que dicen, pero ¿por qué regalás esto si no me va a interesar nunca? Y es para pensarlo. Yo lo pensaba cuando trabajaba, yo trabajé mucho la cuestión del don y la hospitalidad, y pensaba el lugar del regalo, y hay personas que no pueden, que es preferible que no regalen, ¿no? Pero bueno, en la ética del don, como ética del duelo de Levinas, justamente la elaboración de la pérdida posibilita el obsequiar. Y Han, siguiendo esas ideas de Levinas, dice, cuando no hay elaboración de la pérdida, cuando el trabajo de la pérdida es reducido a una experiencia del sí mismo, es decir, cuando no se acepta la transfiguración que significa el duelo y se pretende permanecer idéntico así, se convierte el dar en mera ganancia y adquisición. Ya el dar no significaría un dar al otro, sino en una ganancia propia, ¿no? Podemos pensar esto en términos de relaciones o vínculos, en quedar bien posicionado frente al otro, ¿no? Tomarlo más como lo que me va a pasar a mí frente al don que el efecto de lo que estoy dando, ¿no? Podemos decir, ahora sí, como chiste, que para Levinas Heidegger hacía malos regalos, justamente, ¿no? Entonces, desde esta ética del duelo, desde la ética que propone Levinas y que desde la cual piensa Han, y antes la dejo a Javiera, que levante la mano. Hola, buenos días. En esto que decía ahí como del requerir el duelo, de poder darse, para poder darse al otro, yo pensaba en mi experiencia también, como de los partos, ¿cierto? Como de los partos de un hijo, ¿cierto? Sí, bueno, eso es Jean-Luc Nancy, es eso. Ahí después vamos a llegar. Ahí vamos a leer un montón. Sí, bueno, pero decime igual. Sí, no, que ahí está ahí confrontada todo el tiempo con la muerte, o sea, ahí te das cuenta de que si tú no existís luego de ese parto, o sea, va a haber quién va a sostener a ese hijo, ¿cierto? Como, no sé, yo pensaba en esto, me da mucho sentido. Sí, Nancy habla mucho de eso. Que es un texto bellísimo, es un texto escrito para niños y niñas, y es muy bello, muy bello. Ahora vamos a hablar de eso. Y Nancy parte justamente de la dimensión de algo que no podemos saber, que nunca vamos a poder saber, ¿no? Pero del horror que debe significar para un bebé de repente ver por primera vez algo del mundo, ¿no? Porque Nancy dice, no lo vamos a saber nunca, pero podríamos pensar que ese ser estaba bien, ¿no? Estaba bien donde estaba. Y de repente se encuentra con un universo, digamos, que lo toma, digamos, de una película que es sacada de un libro, El tambor de hojalata, digamos, donde hay una escena de un parto y cuando lo levantan al bebé, la cámara lo que toma es lo primero que ve el bebé, que es
una lámpara colgada al techo que lo encandila, ¿no? ¿no? Entonces, salir del vientre, que lo primero que ves es algo que te encandila, debe ser lo más horroroso que hay, digamos, ¿no? Debe ser, no sabemos, pero... el psicoanálisis ha hablado del trauma del nacimiento, ¿no? Bueno, algo de eso. Claro. O sea, yo me refería a la experiencia como mamá en que tú tenés que renunciar a ti misma, ¿cierto? Y lo difícil que es esa transformación, vivir ese duelo. Más sí, no solamente eso. Del nacimiento en sí. Sí. Claro. La transformación de la transformación de la persona. Nancy habla mucho de eso porque trabaja mucho con la idea de la partida, ¿no? De cómo uno se transforma simplemente por cambiar de parecer o por irse de la casa familiar, lo que fuere. Pero también, digamos, en esto que decís, Javiera, está el duelo, eso de, bueno, de dejar de ser, digamos, una mujer, no sé, con cierta autonomía, pasar a ser madre. También hay un duelo que lo plantea muy bien Paul Preciado en Texto Yonki, en el inicio de Texto Yonki que se llama Mi muerte, que es un texto que Paul Preciado escribe cuando empieza a consumir testosterona, de ahí el título Texto Yonki, para, digamos, empezar su transformación si bien dice que su condición ahora es de no tener un género específico, pero lo que sería su transformación, si lo pensáramos en cuestiones binarias, a ser varón, digamos, ¿no? Estamos reduciendo todo. Pero hay un parrafito, ¿no? Donde menciona el duelo de que ya no va a poder ser madre, ¿no? Que eso también es un duelo. Decidir que ya no será madre, ¿no? Que me pareció muy interesante que venga de Paul Preciado, además, porque es un duelo a veces, inclusive en movimientos de mujeres, como negado, ¿no? Justamente al decir, no tenemos la obligación de ser madres, que es cierto, pero eso no significa que no hay que hacer un duelo por eso, ¿no? Porque socialmente, la inscripción social implica llevar adelante ese duelo. Entonces me pareció muy interesante que Preciado lo haga. Y otro duelo que también podríamos pensar del parto es el duelo que hay que hacer, digamos, porque ya en el caso de la mujer ya no tiene al hijo en su vientre, ¿no? Ahora es un ser humano que anda por ahí, y ese es otro duelo también muy concreto. Pero bueno, avancemos porque eso en Nancy vamos a tener tiempo de verlo. Volviendo a la idea de la muerte, como la plantea Han, y esta ética del duelo, lo interesante de lo que viene desarrollando Byung-Chul Han es que nos está diciendo, y esto en línea con lo que yo proponía, digamos, al inicio con Nietzsche, lo que está diciendo Han es que la muerte mantiene viva la vida, ¿no? Ese es el carácter más paradojal que está presentando Han. La muerte mantiene viva la vida. Es decir, y esto que sostiene Han es bien nietzscheano, ¿no? En el sentido que lo presentaba antes. Digamos, porque la vida atraviesa todo el tiempo la muerte, o porque la vida atraviesa todo el tiempo la muerte, es que puede hacerse de una vitalidad y no ser mera vida, dice Han. Es decir, en términos de Nietzsche, no ser esa vida que simplemente espera la muerte. Entonces, la energía de la vida es aquello que Han decía al inicio, el tomar conciencia de la muerte, el tener conciencia de la muerte. Eso es la energía de la vida. La muerte revela, para Han, que existe lo otro, y no solamente la identidad del sí mismo. ¿No? Ahí Han, si bien, digamos, Han para cualquier cosa es bien heideggeriano, digamos, su tesis de doctorado fue sobre Heidegger, pero acá se está haciendo un contrapunto muy fuerte con Heidegger, ¿no? La muerte es lo que a mí me posibilita comprender la existencia de un otro. Y es porque es algo incierto, y acá quizás
de algún modo también estamos respondiendo a la inquietud de Nora. La muerte siempre es incierta, más que inesperada podríamos decir incierta. Es de una incertidumbre ontológica, dice Han, pero eso es lo que permite la autonomía del individuo, ¿no? Que no sabemos cómo es. Eso es la fragilidad del saber también que planteábamos al principio. Es decir, porque es absolutamente incierto el rostro de la muerte, porque es absolutamente incierto ese porvenir de la muerte, es que se puede vivir, ¿no? Entonces, más que lo inesperado, habría que pensar el carácter de incertidumbre. Y ahí Han propone pensar el duelo desde las condiciones más específicas de las sociedades, de cómo las sociedades trabajan el duelo y también cómo lo trabajó la filosofía. Para Han, la historia de la metafísica, y cuando en filosofía decimos la historia de la metafísica, es prácticamente todo lo que se pensó desde Platón hasta Hegel, ¿no? Hegel incluido. Entonces, Han dice, la historia de la metafísica es una historia de la anulación del duelo ante la muerte, ¿no? Toda la historia de la metafísica fue un intento de anular el duelo ante la muerte. Y dice además que las sociedades históricamente han suprimido a la muerte de la experiencia, las narrativas vitales, ¿no? Acá también, un poco con la inquietud que dejamos para más adelante de Germán, ¿no? Todas las sociedades tuvieron que suprimir esa dimensión de la muerte en tesis como la reencarnación, la resurrección, no han permitido narrativas vitales de la muerte, dice Han. Y cita otra vez a Adorno, pero esta vez un fragmento de Adorno de Mínima Moralia, que se los leo. Decía Adorno, al no concebirse la muerte más que como la exclusión de un ser natural de la trama de la sociedad, ésta ha terminado domesticándola. O sea, la sociedad ha domesticado a la muerte porque simplemente la concibe como que alguien desaparece de la vida. El morir meramente confirma la absoluta irrelevancia del ser natural frente a lo absoluto social, concluía Adorno. Es decir, Adorno lo que está diciendo es que las sociedades promueven una vida que ponga en silencio a la muerte. En las sociedades nos está vedado hablar de la muerte. Y Han responde a eso, diciendo, la sociedad que pretende prescindir de la muerte se convierte en una sociedad mortal. Eso es fantástico. Es hermoso eso de Han, sí, ¿no? Prescindir de la muerte hace a las sociedades mortales, digamos, ¿no? Y Han dice, socialmente, ¿no? Y la historia de la metafísica lo corrobora, va a decir Han, socialmente no nos está permitido llorar las muertes. Uno puede estar en su casa llorando la muerte de un ser querido, pero no puede ir al trabajo y llorar. No nos está permitido. No puede uno dar una clase y largarse a llorar. Está mal, ¿no? Y no puede salir con sus amigos y llorar. Tus amigos te vienen a buscar para que te diviertas, no para que sigas pensando en ese chico o esa chica que te dejó. Entonces no está permitido llorar los duelos. Y dice Han, las sociedades indican que, digamos, en sus formas, en sus costumbres, que rápidamente hay que desechar al muerto. Hay que quitarlo del juego de la vida. Es alguien que ya no está, ¿no? La vida, bueno, la vida sigue, ¿no? Que se suele referir, ¿no? Es decir, la vida social obliga a una resolución veloz del duelo, porque la vida social demanda al sí mismo. Y ese sí mismo, entonces, no puede perderse en el duelo por el otro.
Platón, por ejemplo, lo cita Byung-Chul Han, Platón no permitía llorar las muertes. No permitía llorar las despedidas, ¿no? En República, Platón invalida el llanto por infantil y cobarde. No está permitido para Platón en la República llorar a los muertos. Y en ese sentido les voy a leer otra cita de Han a Adorno, pero esta vez a Adorno y Horkheimer, de Dialéctica de la Ilustración. Lo cita Han, decían Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración: lo que les acontece a todos los sentimientos, la exclusión de todo lo que no tiene valor de mercado, le sucede en la forma más brutal a aquello de lo que no se puede lograr siquiera la reconstrucción psicológica de la fuerza de trabajo, al duelo. Este se convierte en estigma de la civilización, en sentimentalismo asocial, que delata que no se ha logrado aún del todo encadenar a los hombres al reino de los fines. Por eso, el duelo es desfigurado más que cualquier otra cosa, reducido conscientemente a la formalidad social que el hermoso cadáver ha sido siempre, en gran medida, para los hombres endurecidos. Es fundamental esta cita que encuentra Han de Dialéctica de la Ilustración, porque revela muy bien, digamos, el contraste que tiene el duelo en la vida de lo que Han llamaría la sociedad del rendimiento. No hay tiempo para hacer duelos en la sociedad del rendimiento, ¿no? Hay que estar enseguida haciendo cosas, produciendo, y el duelo, y esto también lo decía Barthes en el diario de duelo, el duelo es absolutamente improductivo. El duelo es esa nada, no pasa nada en el duelo. No es que estamos deprimidos, no es que estamos exultantes, nada, ¿no? Entonces, en ese carácter absolutamente improductivo del duelo, es que la sociedad no lo puede permitir. Sí, Paula. Sí, hola, ¿qué tal? Quería preguntarte por esto que lo de la ética del duelo y la relación con el lazo social, ¿no? Con la posibilidad de darse a otro. Esto, no sé, digamos, sería en el sentido de lo que decías después que dice Han, de que en función del duelo se revela que existe lo otro, o sea, ¿sería esa la relación? Sí, quería ver si estaba entendiendo bien. Sí, yo lo planteaba en un doble sentido. Es eso, justamente, porque hay duelo, hay el don y el don de ofrecerse al otro, no el don que refuerza el sí mismo porque no puede dar al otro, digamos. No puede dar al otro no significa la imposibilidad efectiva, concreta de dar. Es esto que decía, no saber regalar, digamos. Algo que simplemente es para reforzar un yo, no para dar al otro. Por un lado es eso, el duelo posibilita esa entrega, ese ofrecimiento al otro, dice Han. Por otro lado, en el sentido también durkheimiano, cuando articula duelo y sacrificio, ¿no? Sin duelo no hay posibilidad de sociedad. Si no hacemos el duelo, que significa el sacrificio de la individualidad, lo que tendríamos es una violencia desaforada, digamos, justamente porque podemos hacer el duelo en ese movimiento originario de la violencia, es que podemos vivir en sociedad. Eso sería, no sé si más o menos respondo. Y continuando con esta idea, ¿no? que Han recapitula de Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración, Han, después de esa cita, continúa y les leo porque tiene que ver con lo que mencionaba antes de Platón, ¿no? que trae también Byung-Chul Han, ¿no? Cuando cita a esa idea de Platón
de que no está permitido llorar, ¿no? Que en la República no se pueden llorar las pérdidas. Dice Han, el duelo, aferrarse a la herida, es dañino para la economía del trabajo. Hay que interrumpir el duelo a favor del trabajo. El duelo perjudica la economía. El duelo no es compatible con la acción. En Hegel, el trabajo no se detenía ni ante la muerte. El entierro hacía que el muerto se convirtiera en algo obrado, en obra del trabajo y de la conciencia. Y miren, esto que dice Platón es hermoso. Platón tendrá que abandonar la ciudad. Cuando muere Sócrates, digamos, cuando Sócrates bebe la cicuta, Platón se va, se retira. Entonces, Han dice, Platón tendrá que abandonar la ciudad y retirarse a un desierto despoblado para llorar en secreto, para consagrarse al duelo reprimido que él mismo condena. Al final de la biografía islámica de Platón, nos encontramos inesperadamente con un Platón gimiente. Dice esa biografía. Le gustaba estar a solas en lugares solitarios, en medio del campo. Por lo general, la gente podía saber dónde estaba porque lo oía llorar. Cuando lloraba, podían oírlo. En parajes despoblados, rurales, a 2 millas de distancia. Lloraba ininterrumpidamente, ¿no? Platón, que había deslegitimado el duelo en República, se va a llorar a Sócrates. Se aleja para que nadie lo vea llorar a Sócrates, ¿no? Y pasa mucho, ¿no? Digamos, esto para que veamos que el llanto es algo que las sociedades condenan de algún modo, en ese sentido que menciona Han. Es una costumbre casi instalada en los niños y niñas también, ¿no? Cuando quieren llorar se van, ¿no? No quieren que los padres o las madres lo vean o ni hablar sus amigos, se esconden para llorar, digamos, ¿no? Como si el llorar no nos estuviera permitido. Y quiero, ya que estamos en esa idea de llorar, algo que en un libro de Jacques Derrida que se llama La hospitalidad, cuando está trabajando la idea del extranjero, trabaja mucho sobre Antígona. Y quiero decirle algunas ideas sobre Antígona cuando tiene que llorar a Edipo. Dice algunas cuestiones muy interesantes Derrida para plantear la idea del duelo imposible. Digamos, Derrida lo que plantea en la hospitalidad es que el único duelo posible es el duelo imposible, ¿no? Que es un poco también esta idea de Han, si se cierra el duelo no hay duelo, ¿no? El duelo imposible de cerrar, al menos. Y entonces, en Edipo en Colono, Edipo, ¿no? Se va a morir al extranjero, ¿no? Cuando se entera toda la fatalidad del destino de su vida, y se arranca los ojos, todo lo que más o menos podemos saber de esa tragedia, se va a morir al extranjero y no dice dónde, no anuncia dónde. Entonces Antígona no lo puede llorar. Llora, pero no puede llorar a su padre. Entonces Derrida escribe, llora no poder llorar. Llora un duelo consagrado al ahorro de las lágrimas. Porque llora, en verdad, pero lo que llora es menos su padre, quizá, que su duelo, el duelo del que está privada. Y después continúa Derrida analizando ese llanto de Antígona, ¿no? Que no puede despedir a su padre. Entonces dice, al dirigir demanda y pregunta al padre extranjero, fuera de la ley, ciego y muerto, le exige que la vea. Mejor aún, le exige que la vea llorar, que vea sus lágrimas. Las lágrimas dicen que los ojos no están hechos sobre todo para ver, sino para llorar. Escuchémosla, dice Derrida, a esta Antígona, la llorosa extranjera que se dirige al espectro de un padre más de una vez fuera de la ley, extranjero por más de un motivo,
extranjero por haber venido a morir en tierra extranjera, extranjero por estar enterrado en un lugar secreto, extranjero por estar enterrado sin sepultura visible, extranjero por no poder ser llorado como se debe normalmente por sus deudos. Y les termino con esta idea que es ya del texto, Edipo en Colono, una frase de Antígona que a mí siempre me pareció tremenda, o sea, un parlamento, digamos, que dice Antígona en la tragedia. Es el suelo extranjero que él había deseado el que lo ha visto morir. Tiene su lecho bajo tierra, perfectamente oculto para siempre. No deja tras él un duelo que rechaza las lágrimas. Ve, pues, mis ojos, oh Padre, lloran y se lamentan, y yo no sé, ¿cómo podría hacer para poner fin alguna vez a la inmensa pena que hoy me dejas? Deseabas morir en un suelo extranjero, pero ¿por qué has muerto de este modo sin mí? ¿No? Esa frase de Antígona es increíble. ¿Por qué has muerto de este modo sin mí? ¿No? Es para pensar mucho esto que dice Han, esa frase de Antígona, porque es la idea de la muerte que nos queda a nosotros, ¿no? Quiero decir, cuando alguien querido muere, nos quedamos nosotros con la muerte. Ese ser querido no sabemos qué pasa, ¿no? Nos quedamos nosotros con la muerte, ¿no? Y ese es el carácter que le da Han a la idea, digamos. La muerte es una herida que nos queda para siempre. Por eso, Han concluye el texto que el duelo es el lenguaje de esa herida con la que nos quedamos nosotros. Porque la muerte abre heridas en la conciencia, dice Han, y por lo tanto nos hace vulnerables. Solo ante la muerte somos vulnerables. En las heridas la conciencia se abre. Por eso, dice Han, silenciar lo infantil, apagar el llanto, significaría vaciar el duelo. Más o menos algo, podríamos decir, como matar a la muerte. Entonces, Han concluye con una idea, y se las cito, en la página 39 del libro. La mímesis de la muerte, un estar vuelto hacia la muerte que se arrima a ella, consistiría por el contrario en convertir las lágrimas en lenguaje, en hacer hablar las heridas como si fueran elocuentes bocas, como si sus elegías fueran un fragmento de la verdad que libera a la conciencia de su fatal induración. Y termino con esto porque recuerden que al inicio de este texto de Han encontrábamos esa idea de que la muerte no es el final de la vida, sino el punto cero, donde comienza la vida. Y el texto, Muerte querida, de Han, termina con algo que además nos introduce en Nancy y en alguna de las inquietudes también de Javiera. Un nacimiento comienza con la herida. Y sigue Han, que habría que respetar. Un nacimiento comienza con la herida. La herida ya sabemos que es la muerte. Nosotros nos quedamos con la muerte de los otros. Un nacimiento comienza con la herida que habría que respetar. Es muy puntual esa frase de Han, ¿no? Y nos introduce de algún modo en el qué significa partir, porque también aparece la idea del nacimiento, porque está el juego del partir y el parto de Jean-Luc Nancy, pero antes de avanzar con ello, les pregunto si tienen alguna cuestión que quieran agregar, alguna intervención que quieran hacer antes de seguir avanzando. Ya que me das la palabra, me quedé pensando en esta negación del llanto, ¿no? En esta dificultad que tenemos socialmente para aceptar el llanto. Y me preguntaba si el problema
pasa por mostrarse vulnerable, cuando uno llora, de alguna manera no es resistente, es débil, o si pasa por una cuestión de molestar al otro en el enfrentarlo a la necesidad de decidir si va a intentar ser o no empático, esto de no poder llorar en el trabajo, ponele, o en medio de una clase, es porque estás exponiendo al otro a su propia imposibilidad de ser empático, o si es no quiero exponerme como ser vulnerable, o ambas cosas. No lo sé, digamos. No sabría responder cuál es la motivación social por la cual, de algún modo, sea consciente o inconscientemente, condenamos el llanto. Pero sí es claro que existe esa idea de anular el llanto, porque inclusive cuando puede haber cierta empatía, digamos, y si uno se pusiera a llorar mientras está trabajando y con gente al lado, esa empatía no es demostrada, digamos, de una manera que, bueno, todos lloramos, así lo acompañamos llorando. Es tratar de calmar el llanto del otro, no llores más, lo primero que sale es eso, no te preocupes. Claro, la incomodidad que genera eso hace que vayamos por ese lugar, pero también la condena social al llanto, que es muy visible, más allá de que los mecanismos sean conscientes o inconscientes, insisto, está puesta en casi todo, digamos. Cuando lloramos, en general, sobre todo si estamos en un lugar donde hay más gente, tendemos a taparnos la cara. No es que lloramos a lágrima viva, como diría Girondo. ¿No? Tendemos a cubrirnos, ¿no? No dejarnos ver en el llanto. Eso implica, digamos, que no es simplemente un acto de vergüenza, y en todo caso, si da vergüenza llorar, habría que ver por qué. Entonces, implica todo un mecanismo de condena a esa expresión de sentimientos que tiene que ver con todo esto que Han muy bien relata a partir de Adorno y sobre todo en esa cita de Adorno y Horkheimer de Dialéctica de la Ilustración. La cita esa empieza, todos los sentimientos están condenados socialmente, digamos. El del duelo, además, es aquello que no puede producirse, ¿no? Justamente porque no produce nada. ¿No? La sociedad no pueden permitir algo que no produzca. Pero bueno, no sabría, digamos, cuál sería la motivación de que esto suceda. ¿Mateus? Sí, yo tenía dos comentarios muy chiquitos, ¿no? El primero es cómo, claro, socialmente, digamos, el duelo ha devenido en esta inutilidad, ¿no? En esta suerte de prohibición social. Pero en la cultura popular, por ejemplo, pienso en las películas de superhéroes, estas de Marvel, están llenas de duelo, ¿no? Por todos lados, ¿no? Entonces ahí hay una suerte como de transposición hacia la cultura popular de estas cosas que precisamente no podemos tolerar, digamos, en el espacio, en la esfera pública, ¿no? Que es un viejo debate también sobre las mujeres que lloraban en la Grecia clásica, digamos, que mejor lo tenían que hacer en el teatro, ¿no? Antes que hacerlo, porque si no espantaban a todos, entonces no pues, se desmoralizaban para ir a la guerra, digamos. Entonces, eso es interesante, ¿no? O sea, habría que ver qué está pasando ahí en la cultura popular y cómo precisamente se representa el duelo, que por lo general se representa como esta suerte de potencia absolutamente desbocada, ¿no? Uno piensa, no sé, en esta serie de WandaVision, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con el duelo amoroso, el duelo de tal, o estas películas del Doctor Strange, por ejemplo, y todas están llenas de duelo, ¿no? Se les ha muerto a la gente y todo, pero es esta representación desbocada, digamos, ¿no? De una suerte de maldad ahí. Y lo otro que solamente lo traía como caso particular acá en el Perú, hace un par de años pasó acá en Lima que se denunció un supuesto mausoleo terrorista, ¿no? Que era donde, digamos, familiares de ex subversivos iban a velar a sus muertos y claro, en la televisión de derecha, en los medios de derecha, que son la mayoría, pues se atacó, ¿no? Se volvió... Y ahí era como un doble estigma, ¿no? Porque no solamente es el duelo, sino es el duelo
prohibido, ¿no? Por este sujeto por el cual, como está estigmatizado, no puedes dolerte, ¿no? Y todos los familiares tampoco pueden dolerse. Entonces ahí hay como una doble estigmatización. Es un caso súper interesante de verlo precisamente como este afecto que no tiene lugar, ¿no? Este afecto que está absolutamente fuera del lugar, no tendría que estar en el espacio y es ofensivo, ¿no? Nada, eso era un poco los comentarios. Sí. No, es interesante, Mateus. La verdad que no conozco, digamos, las referencias, las películas que mencionás como para pensarlo, pero y tampoco tengo un análisis de la aparición del duelo en la cultura popular como para poder agregar algo, pero es interesante eso. Y lo que sí me parece que se puede subrayar es esto de que dijiste, el duelo es un afecto que no tiene lugar. ¿No? En nuestras sociedades no tiene un espacio, digamos, ¿no? ¿No? Insisto con esto, vivimos en el sentido de esto, bueno, la vida sigue, ¿no? Lo primero que nos dice cualquiera cuando somos afectados, digamos, por una instancia de perder un ser querido, bueno, la vida sigue, ¿no? Como justamente desplazando ese no lugar del duelo, o sea, no puede estar en ninguna parte, ¿no? Y aprovecho ese no puede estar en ninguna parte porque para ir a Nancy, digamos, porque justamente el partir es hacia ninguna parte. Va a decir Nancy, y esa es un poco la idea que transmite el texto, que como les dije, es una conferencia que Nancy dicta a niños y niñas de 11, 12 años, de un colegio primario, de un suburbio de París, donde, digamos, por las referencias que va explicando, va diciendo el propio Nancy en la conferencia y por las cosas que surgen a partir de las preguntas de los niños y niñas, que si leen el texto, vayan después a las preguntas, son preguntas muy interesantes que hacen esos niños y niñas, pero bueno, por esas referencias más o menos entendemos que es un colegio público, mayoría de inmigrantes, ¿no? O hijos de inmigrantes, o sea, franceses, hijos de inmigrantes los que asisten. Y lo primero que hace es trabajar sobre la idea del partir en todas sus acepciones. Yo, no ahora, hace un par de años, cuando le mostraba estos libros a Gonzalo, a mi nene, enseguida comprendió estas acepciones, Gonzalo. Digo, antes que le leyera la conferencia, ya entendía que partir, por lo menos tiene esta acepción de ir hacia algún lugar y también el de partir algo, ¿no? Y compartirlo, dividirlo. Y Nancy, valga la idea, parte justamente de esta cuestión, ¿no? Y sobre todo parte de la idea de que partir significa siempre dividirse. Más allá de la acepción que podamos pensar, partir es siempre dividirse. Y no solamente entre espacios, digamos, el lugar de partida y el lugar de arribo, sino que más aún bajo la idea de que cuando partimos, algo de nosotros queda para siempre. Que es lo que transmitía Han con esta idea de que siempre en la muerte nos queda la herida para nosotros. Eso queda para siempre, digamos. Y por eso también es interesante ese cierre de Han
con la idea de que el nacimiento comienza con la herida. Para Nancy, nos dividimos siempre en tanto estamos hechos de partidas. Estamos hechos de partidas. No se puede vivir sin partir, le responde. En ese sentido también es interesante esta conferencia. Una niña con un tono que se puede hasta leer en la transcripción del texto, un tono como de inquietud, de angustia, ¿no? Como que lo interpela a Nancy, le dice, pero yo me puedo quedar para siempre con mi mamá, y estoy siempre con mi mamá. Y Nancy le dice, nunca se puede vivir sin partir, ¿no? Siempre estamos partiendo. Entonces, Nancy va a decir que partir es ir, digamos, el significado fundamental de la idea de partir es ir de lo familiar a lo extraño. Siempre que partimos vamos de lo familiar a lo extraño. Partir entonces es irse, es dividirse, es compartir y es partida como lugar de partida, ¿no? Depart sería la palabra en francés, como lugar de partida, pero también, y esto aparece hacia el final de la conferencia de Nancy, la partida, ¿no? En el sentido de la competencia. Y Nancy lo pone casi en el lugar de siempre estamos en una partida entre la vida y la muerte, jugando con las diferentes acepciones del partir. Siempre estamos como partiendo hacia eso desconocido, extraño en la vida, que sería la muerte, pero también estamos jugándole una partida. Estamos en una partida entre la vida y la muerte. Entonces, si partir, en tanto dividirse, es ir de lo familiar hacia lo extraño, en esa condición de que no se puede vivir sin partir, siempre está evocada la incertidumbre. Cada vez que partimos, el porvenir es incierto. Ya sea que nos vamos de la casa de nuestros padres, ya sea que en mi caso, yo a los 18 años me vine a vivir a Buenos Aires, de una ciudad del interior, de Tandil, y nunca sabemos qué es lo que puede ocurrir, digamos. Entonces, hay algo, dice Nancy, de arrojarnos al futuro al partir. Nos arrojamos al futuro cuando partimos. Y por eso, Nancy, en ese arrojarse al futuro, dice que la dimensión casi fundamental del partir es esta que de algún modo surgió como inquietud ya, que es la del parto. ¿No? Partir es también el parto. Es el momento, dice Nancy, en el que somos arrojados al mundo desde el vientre materno. Y Nancy dice, se trata, el nacimiento, de una insensatez. ¿No? Recordemos que Han dice, el nacimiento comienza con la herida. Para Nancy dice, el nacimiento es una insensatez. Nos arroja a la inquietud, a la incertidumbre. Ya nada va a ser certero. Cuando uno está en el vientre materno, dice Nancy, podemos suponer que ahí todo está más o menos arreglado. No tendríamos ningún motivo para irnos. No juega un poco con eso Nancy, con los niños y las niñas. Sin embargo, el nacimiento nos involucra con la inquietud que significa la vida. Entonces, dice Nancy, en el parto está la clave para comprender que la vida humana está hecha justamente de innumerables partidas. Desde el momento del parto estamos partiendo y a partir de ahí, valga la redundancia, no dejamos de partir. Siempre vivir significa estar
en un sinnúmero de partidas. Entonces, lo primero que revela Nancy como seguro es que todo el tiempo estamos partiendo. Lo segundo es que todo el tiempo estamos partiendo, pero no es tan seguro que llegamos. Porque partir, dice Nancy, y acá se junta con lo que pudimos pensar con Hahn y lo que pensamos al inicio con Nietzsche, partir es un lazo que tendemos con la muerte. Si tenemos que jugarle la partida a la muerte, primero le tendemos un lazo, que es partir. La muerte, dice Nancy, bajo esta consideración, es una partida, ¿no? Es donde inicia el punto cero de la vida, decía Hahn. Es un lugar de partida, pero a donde debemos llegar. Solo la muerte tiene esto, dice Nancy. Y ese donde debemos llegar es hacia ningún lugar, porque no sabemos qué es la muerte. Entonces, la muerte es aquello que me da vida, como dice Hahn, ¿no? Morir a tiempo es lo que me permite vivir a tiempo, diría Nietzsche. Es un punto de partida, pero al cual debemos llegar. Entonces, Nancy dice, siempre que partimos de la casa familiar, de una pareja que ya no funciona bien, del país o la ciudad en la que nacimos, incluso, dice Nancy, de la lengua materna, siempre que partimos, es como que morimos un poco. Y ese es el lazo que tendemos a la muerte. Siempre que nos vamos de algún lugar, de alguien, de lo que sea, algo queda ahí. Algo se retiene ahí. Se queda como detenido ahí. Ya no vamos a ser los mismos. Pero algo quedó detenido ahí. Y cuando muere un ser querido, por ejemplo, dice Nancy, también algo de nosotros se va con él. Y algo de ese ser queda en nosotros, como también decía Hahn. Ese ningún lugar que es la muerte, lo que viene a indicar, dice Nancy, es que podemos tener recuerdos, sentimientos de ese ser querido que se murió o que ya no veremos más porque no funcionamos como pareja después de muchos años, pero en un momento dijimos no, y no vamos a ver más, en el caso de que no hayan tenido hijos, y no se tienen que ver siempre, ¿no? Pero ese recuerdo, ese sentimiento, indica, digamos, que ya no podemos saber más cosas de ellos. Que es algo que también, por ejemplo, Barthes, en el duelo sobre su madre, lo menciona. También un texto de Virginia Cano, sobre el duelo sobre su hermano, menciona es que lo más triste, por decirlo de algún modo, de un duelo, es que ya no me va a llamar más, por ejemplo. ¿No? La muerte, en el caso de Barthes, la muerte de una madre, ¿no? En Barthes en un momento menciona que tal día de la semana siempre se hablaba con la mamá y eso ya no va a suceder. El ya no poder saber más del otro, que el otro ya no sea una existencia en este mundo, implica entonces, dice Nancy, ese ningún lugar. Partimos, pero hacia ningún lugar. Siempre estamos partiendo. De todos lados estamos partiendo. Pero es siempre a ese ningún lugar. Vivir, entonces, dice Nancy, es solo a condición de partir siempre a ninguna parte. Podríamos decirlo si lo quisiéramos traducir en términos nietzscheanos. Vivir a tiempo es solo condición de ir a ese ninguna parte donde moriremos a tiempo. Vivir es partir siempre, constantemente,
dividirnos constantemente en ese ninguna parte. Y en eso, dice Nancy, se juega la vida, en que solo podemos vivirla como una partida, ¿no? También acá juega con todas las acepciones que le podemos dar a esa idea. Y les leo el final de la conferencia, después obviamente siguen las preguntas de los chicos y las chicas, pero el final de la conferencia, Nancy dice, somos hombres. Está dicha la conferencia en otra época, digamos, ahora seguramente Nancy hubiera dicho, somos hombres y mujeres, digamos nosotros, somos hombres y mujeres, porque estamos a punto de partir, preparados para una partida que podemos y debemos saber que no tiene ninguna llegada definitiva, ni es posible prometerla. Es en este impulso, en la obligación de la partida, porque no podemos hacerlo de otra forma, y asumiendo este riesgo, en la apuesta de la partida, que podemos vivir una vida que valga la pena. Es a la vez muy difícil, muy inquietante y muy estimulante, ¿no? Piensen que, por supuesto, es un mensaje para niños y niñas, ¿no? Entonces, ese cierre tiene ese sentido. Pero lo que me interesaba, digamos, de esta idea de Nancy, es el poder, lo que propone Nancy, ¿no? Que es el poder asumir que vivir es siempre estar dividido y siempre es partir hacia un lugar absolutamente incierto. Porque la muerte, dice Nancy, se lo responde a los niños y niñas cuando lo interpelan con sus diferentes inquietudes, que son todas muy interesantes. Nancy dice, morir significa ya no poder proyectarse hacia el futuro. Ya no hay ese siempre a venir, esa promesa de la muerte. Una vez que se muere ya no hay proyección hacia el futuro. Entonces, en ninguna parte, lo que viene a indicar es que hay algo que no nos podemos representar. Hay algo que no tiene representación. Pensemos esto así. Si ustedes ven que es una discusión que en la cinematografía ha estado desde siempre, ¿no? ¿Cómo representar el horror? ¿No? Y el horror es irrepresentable, ¿no? ¿Cómo representar el exterminio nazi? Bueno, no se puede. Y si se lo hace estetizando y es un horror, justamente. Y entonces el cine ha trabajado mucho sobre esa cualidad de lo irrepresentable, de la muerte, del horror. Y, por ejemplo, si ustedes van a Noche y Niebla, de Resnais, un documental justamente sobre los campos de exterminio, es bellísimo el final, ¿no? El final, la cámara se va perdiendo cuando tendría que mostrar justamente los cuerpos quemados, digamos, muertos en las cámaras de gas, todos amontonados unos arriba del otro. Cuando tendría que mostrar eso, cuando la cámara supuestamente va a entrar ahí, digamos, a la imagen se la consume la niebla. Y juega con, bueno, esto no se puede ver, esto no se puede representar. No hay manera de representarnos en nuestra conciencia, para decirlo con Han, esto, ¿no? Entonces la niebla lo cubre todo, ¿no? Y otra imagen fílmica de esto es de una película de Farocchi, que ahora se me olvidó el nombre. ¿Fuego inextinguible? ¿Cómo? ¿Fuego inextinguible? Ese, Fuego inextinguible. Gracias, Mateo. Hay una escena donde Farocchi se quema con un cigarrillo, es algo así la escena, estoy tratando de recordar. Y dice, en alusión a lo que fue la guerra de Vietnam, esto que acabo de hacer me quema a 360 grados, no sé, cualquier cosa te dice, ¿no? En napalm te quema instantáneamente a 4000 grados. Y no muestra eso, ¿no? Dice,
lo único que podemos hacer para representarnos es me quemo con un cigarrillo el brazo. No hay manera de representar eso, ¿no? Y Nancy dice que justamente en ninguna parte nos indica lo que ya no nos podemos representar, nos cubriría la niebla. Y por eso dice que frente a una inquietud que le trae una niña, que era la misma inquietud, pero idéntica a la que tenía Germán antes, dice que lo que han hecho las civilizaciones, las religiones, con la resurrección, ¿no? Así se refiere a la religión judeocristiana, básicamente, con la idea de la resurrección. Y lo que han hecho las civilizaciones es justamente poner un manto de niebla sobre ese irrepresentable. Le han llamado resurrección o reencarnación, pero es para cubrir ese ninguna parte, ¿no? Para cubrir que después de la muerte no hay ninguna proyección, no hay nada, no queda nada ahí. Entonces, para poder decir algo sobre lo que no tiene formas de decir, sobre lo que no tiene representación, decimos resurrección, reencarnación, cubrimos con un manto de niebla, digamos. Bueno, y con esto podría cerrar, y cerrar yo, digo, dejo abierto el espacio para que podamos dar un cierre a este módulo. Y vale la palabra. Sí, Javiera. Sí, yo también cuando tú hablabas, pensaba acá en Chile, ¿cierto?, en los desaparecidos políticos, en donde sí, un poco se presenta en un documental que hay acá, que es muy lindo, que es Nostalgia de la Luz, de Patricio Guzmán. Y pensaba en estas mujeres que no les permite, no se logra hacer un duelo, ¿cierto? Y a mí siempre como que pensaba este documental como estas mujeres, como el de La Llorona, ¿cierto? Como la imagen de La Llorona, como que es terrible. La historia de La Llorona, ¿cierto?, es que mata a su hijo y como que queda eternamente en esta penumbra, ¿cierto? Y siendo como un alma en pena, como que si quedara en ese abismo todo el tiempo. Y pensaba en eso que tú decías, como el horror de no poder nunca duelar. Cómo te deja fijado en esa experiencia que es súper angustiosa. Bueno, es lo que le pasaba a Antígona, ¿no? En eso que traje a partir de realidad. Pero sí. Bueno, por supuesto que para quienes vivimos en países que afrontamos las dictaduras latinoamericanas, hay mucho de esto ahí también para pensar, digamos, en Argentina, los desaparecidos también, la forma de representar es a través de siluetas, ¿no? De algún modo eso también indica esto que dice Nancy. La silueta como, bueno, una manera de indagar, de poner en inquietud justamente esa falta, digamos, de alguien que justamente, y es muy para leer desde esta idea de Nancy, digamos, del partir de Nancy, es alguien que está en ninguna parte, ¿no? El desaparecido, digamos, ¿no? Es sobre esa condición de Nancy, es en ninguna parte, con más razones en este caso, ¿no? ¿Alguna otra idea? ¿No? Bueno, mientras, si a alguien se le ocurre algo más, comento, quienes ya me escucharon al inicio van a verme repetir y escucharme repetir, pero para quienes ingresaron más tarde, cuestiones organizativas, había dicho que, bueno, el próximo sábado ya comienzan con Juliana Fernández, el módulo sobre financiarización,
constitución del sujeto deudor con Juliana, que es una chica joven, fue alumna mía en grado, y de esos temas sabe mucho, así que aprovechen. Quizás me conecto yo un ratito para presentarla, pero no lo sé. Y porque básicamente todos estos sábados que yo, digamos, estuve aquí, que ya son 2 meses, no lo estuve llevando a mi hijo a fútbol y siempre estoy buscando a alguien que lo lleve y ahora quiero empezar a llevarlo yo un poco más. Así que bueno, creo que me voy a ir a fútbol. Por jugar el partido los sábados. Bueno, van a tener eso con Juliana a partir del sábado próximo. Y también había comentado que esos 2 módulos que nos quedan, que no tienen espacio físico, bueno, que ya para inicios de octubre seguramente tengamos las grabaciones del módulo sobre lo poshumano, que corresponde al profesor Daniel Mundo, y él va a hacer 3 grabaciones, o sea, grabaciones que acreditarían como 3 encuentros, quiero decir, para que ustedes las vean en cualquier momento, de manera asincrónica, y después él me propuso hacer un encuentro sincrónico, un horario a especificar, pero estuvimos pensando que, sin obligación para ustedes, por supuesto, el que puede, el que no. Ustedes tienen de 10 a 13 un sábado, bueno, agregaríamos que un sábado, además, se tomen un tiempo para almorzar y después se conectan nada más que una horita y media con Daniel, con el objetivo de que ustedes hayan visto esos videitos que les vamos a pasar y puedan hacer un intercambio con él, lo que fuera, de manera sincrónica. Y el otro, que es un módulo que me corresponde a mí, es que voy a armar una especie de abecedario, ese sí, no, ese les paso los videos, a mí ya me tuvieron bastante, no hace falta que hagamos nada sincrónico. Sí me pueden, obviamente, después de ver esos videos, escribir y me pueden escribir cuando quieran. Bueno, también había dicho que el tema de evaluación de este módulo es nada más que una paginita, una carilla sobre duelo, una carilla sobre sacrificio, ya sea a partir de algo que les pareció interesante de un texto o de alguna clase y lo quieren desarrollar y exponer y darle su propia vuelta, o algo que quieran decir tomando este contexto de argumentación y de bibliografía, algo que quieran decir de una situación particular, que conozcan o propia, lo que fuera. Pero no más que una carilla para duelo, una carilla para sacrificio. Nos mandan a mí a Florencia y lo volvamos. El tiempo es lo mismo que estamos haciendo, digamos. Tendrían hasta el final del módulo siguiente para entregarlo. Recuerden que, hablando de eso, ya en esta semana que viene me tendrían que estar enviando los trabajitos que hayan hecho del módulo de individualismo. Y no sé si dije algo más, creo que no. Bueno, igual esto, porque todavía creo que tenemos 2 o 3 ausentes hoy, 4. Luego lo repetiré por mail también, ¿no? Y en el transcurso de la semana también les mando la grabación como siempre y también les voy a mandar o Juliana o yo mismo el material para las clases del módulo siguiente, el material bibliográfico. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, ya sea de estas cuestiones formales o de algo de lo que hablamos hoy. Y si no, bueno, nos despedimos. Como ya les dije, ya sincrónicamente casi no voy a aparecer. Hago alguna cuestión puntual. Pero bueno, fue un gusto estar aquí. Gracias, Esteban. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias por todo. Gracias.